vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches, queridos amigos de Despegar a la Vida. Bienvenidos nuevamente a su programa semanal de Despegar a la Vida. Mi nombre es José Luis Villanueva, gustoso de estar nuevamente con ustedes para que el día de hoy platiquemos, como cada programa, de temas que tienen que ver con la aviación y su relación directa con nuestra vida diaria y viceversa. Continúo buscando la forma en la cual les platico un poco de la aviación, cómo se dan las cosas en la aviación, y de ahí cómo esto tiene una gran similitud con nuestra vida diaria. Y hay cosas que en nuestra vida diaria surgieron, salieron o las aprendimos de la aviación. Recuerden que la intención del programa es mantenernos volando, como desde que nacimos hasta cuando termine nuestra vida, mantenernos volando en la mejor condición, de la mejor forma, en el vuelo más placentero que pueda ser, y decidiendo por nosotros mismos qué ruta y qué camino queremos volar. Dispuestos a que hay ocasiones en que las tormentas se nos presentan y hay que sortearlas y hay que aprender de ellas, como también es hermoso el que decidamos encontrarnos con estos bellos atardeceres o amaneceres, y con base en ello tomemos decisiones para que nuestra vida sea así de tranquila. También el aprendizaje en Despegar a la Vida es que mientras estemos volando, mientras nos mantengamos en el aire antes de que termine nuestro vuelo, hay ocasiones en que las cosas no son fortuitas y nosotros tenemos que decidir entrar a esa tormenta para aprender de ello. Necesitamos volar climas cálidos y algunas veces volar por climas gélidos o muy fríos, con la intención de aprender de ello. El día de hoy, el programa del día de hoy, surge de la pregunta: ¿crees que la aviación requiere control? Y cuando me refiero a la aviación, puedo hablar de muchísimos temas que hay en la aviación que requieren poco o mucho control. Pero ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que en la aviación, hablando de manera general, todo lo que corresponde a las aeronaves, a los aeropuertos, requiere control? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta es no, ¿por qué? ¿Tú qué opinas? Y dame tus respuestas, mándame tus respuestas a mi Facebook personal, a la página de fanpage que tengo en Facebook de Villanueva.empoderando vidas. Ahí me puedes dar tus comentarios y te daré una retroalimentación al respecto de lo que tú me digas. El hecho de que podamos tener un control o no en la aviación siempre tiene que ver con algo que esperamos como resultado. La realidad es que la aviación, y como lo he dicho en otras ocasiones, es una de las industrias más reguladas, es una de las industrias que más cosas tiene en materia de seguridad. Es aquella industria, como otras tantas, que tiene sistemas redundantes, que significa que tiene 2 o 3 sistemas iguales, para que en caso de que falle alguno, pueda tener 1 o 2 extra para evitar que se genere una catástrofe. Porque estando en tierra, si se te poncha la llanta, te orillas y puedes repararla. Estando en aire, quizá no se te ponche la llanta. Quizá te falle algo de los instrumentos o sistemas de la aeronave. Y ahí no hay la facilidad para orillarte y atenderlo en el momento. Tienes que aplicar ciertas y cuáles medidas de prevención y de seguridad
para buscar que la operación se dé de manera segura en medio de todas las posibilidades. El mismo ejemplo de la llanta. Hay aeronaves que al momento de despegar, o a veces por la temperatura, alguna pieza, algún impacto con algún metal, la llanta se llega a ponchar y ya estás en el aire y tienes que aterrizar. Y entonces, insisto, si estás en tu carro, pues te orillas, el carro se mueve un poco, está desbalanceado, pero puede mantenerse hasta cierto punto operativo en lo que llega a un lugar más seguro y le cambias la llanta. ¿Qué crees que puede pasar cuando una aeronave de 150 toneladas se le poncha uno de los neumáticos y tiene que aterrizar con ese neumático ponchado porque no se le puede cambiar en vuelo? Entonces imagínate 150 toneladas a una velocidad de 200 kilómetros por hora tratando de aterrizar con una de las llantas ponchadas, un neumático ponchado. Entonces, ¿deberá o no haber control? Pues sí. Ante la pregunta de ¿crees que la aviación requiere control? La respuesta más sencilla es sí. Sí, ¿por qué requiere control? Porque el control nos ayuda a los mecanismos de seguridad. Todo aquello que gira en torno a la aviación, aeronaves, aeropuertos, tiene una gran regulación para asegurar que haya un control en todas las actividades que se realicen, tenga un control en las personas que se involucran en esta aviación. No cualquiera le puede meter la mano a un motor para darle mantenimiento o para repararlo. Aunque sean sistemas que cualquiera pueda atender, tiene su complejidad, pero lo más relevante en cuanto a quién le puede meter mano a un motor o alguna reparación de alguna aeronave es que ese elemento, ese motor, esa pieza, forma parte de una aeronave que en algún momento llevará a una gran cantidad de personas por el aire, los desplazará de un lugar a otro y lo que se requiere asegurar a todas las personas que se suben, empezando por la tripulación de vuelo, siguiendo por todos los pasajeros que se suben en una aeronave comercial, en este caso, o también aeronaves privadas, porque no hay tanta distinción, no hay distinción de hecho, se requiere que del punto A al punto B que se desplacen, se dé de manera segura. Por eso debe de haber estos controles en bitácoras, en registros, en programas, en manuales. La autoridad emite leyes, reglamentos, circulares, normas, una gran cantidad de cosas que buscan controlar a la aviación para mantenerla en los niveles más altos de seguridad o en un nivel de seguridad aceptable, considerando que la seguridad aceptable es aquella que puede ser revisada, puede ser supervisada, puede ser medida, tiene mecanismos y sistemas de control para que no solo monitorees, sino puedas emitir acciones preventivas. No solo reacciones a lo que sucede, sino puedas analizar datos que te lleven a tomar una decisión antes de que suceda algo, como una acción previa. Y aquí es cuando tomamos acciones preventivas, predictivas, con base en la información previa que los sistemas de control nos dan. Por eso insisto en que hay reportes, hay bitácoras, hay registros, hay manuales, hay circulares, hay normas, hay un montón de cosas. Todo en la aviación tiene que ver con un control, sí, claro, por mecanismo de seguridad. Este control también da seguridad no solo a quienes nos subimos como pasajeros, sino a quienes toman el mando de la aeronave, puesto que parte del trabajo de la tripulación de vuelo que se sube a un avión es revisar las bitácoras de esas aeronaves. Y el revisar la bitácora indica que el avión que se va a utilizar por parte de una tripulación seguramente ya fue utilizado por otra tripulación previamente. Quizá viene de un taller de mantenimiento, quizá viene de una reparación mayor, quizá estuvo detenido por cuestiones de pandemia, entonces tuvo que estar detenido por cierto tiempo. Entonces, la tripulación al mando que va a tomar la dirección y control de la aeronave utiliza la bitácora para saber cuáles son las condiciones previas en las que se encontraba, qué mantenimientos preventivos, predictivos, de reparación se le hicieron, para que esta tripulación tenga la certeza
la seguridad y la tranquilidad de que está tomando una aeronave que se encuentra en buenas condiciones para realizar un vuelo. Y no solo para los pasajeros, sino partiendo de quienes son la tripulación de vuelo. ¿Y por qué la importancia de ellos? Puesto que de ellos parten las acciones para el vuelo. Y si ellos no se sienten contentos, tranquilos, seguros con el uso de esa aeronave, entonces tienen toda la autoridad e incluso tienen toda la responsabilidad de no hacer uso de esa aeronave si no tienen todos los mecanismos de seguridad, de control, que los lleven a ellos estar tranquilos para realizar un vuelo. Entonces, los mecanismos de control en vuelo dependen de cómo nos vamos reportando unos a otros. Y también esto sucede no solo arriba de la aeronave, sino en tierra. En los aeropuertos también hay mecanismos de control para asegurar que las condiciones del área operativa por donde se desplazan las aeronaves, por donde hacen por donde se llevan a pista, a través de las calles de rodaje, llegan a pista y hacen carrera de despegue para despegar, obviamente, y después se les permite un aterrizaje en ciertas características, condiciones. Todos los controles que hay para el mantenimiento de pistas, de rodajes, de plataforma, de la iluminación, de los indicadores visuales que ayudan a la tripulación, del señalamiento, dígase vertical o horizontal, de la pintura, todo aquello que son herramientas de trabajo para que la aeronave pueda operar de manera segura a través de las decisiones que toma la tripulación con lo que está viendo a su alrededor, también tienen un control. Y lo deben de tener, insisto, porque todo esto tiene que ver con la seguridad que se le da a la aeronave, tripulaciones y pasajeros. Si sabemos que toda esta aviación lleva control, el resultado es que tengamos el transporte colectivo más seguro del mundo. No los trenes, no los camiones, mucho menos los autobuses, no los vehículos particulares, no los carros eléctricos. Aún no se ha encontrado un transporte que genere tanta tranquilidad y seguridad como la aviación, en este caso los aviones. ¿Por qué se da? Por todo lo que se ha hecho durante muchos años para ir mejorando cada una de sus características y condiciones. ¿Cómo es que se ha medido algo para que se mejore y se evite que si tuvo alguna falla o algún detalle o algún incidente, este se vuelva repetitivo? ¿Cómo se sacan nuevas leyes, normas, reglamentos, nuevas indicaciones que permitan que lo que viene a partir de ese momento a futuro ya atienda las irregularidades o problemas o incidentes que se dieron en el pasado? Todo este control parece que en su momento es muy estricto, pero cuando lo ves desde afuera, con la intención de identificar el objetivo último de tanto control, te das cuenta que lo que está buscando la aviación es asegurar que las operaciones aéreas se den de manera adecuada, correcta, oportuna y en un margen de seguridad muy aceptable, evitando en materia de todo lo posible incidentes y accidentes que aún se pueden dar, pero que la probabilidad sea la menor posible, porque queremos disminuir la probabilidad de que se dé un accidente, y si este accidente se dé, que sea del menor impacto posible, obviamente con la menor cantidad de pérdidas humanas y materiales posibles. Todo esto tiene que ver con el control. Ahora, si este control del que estamos hablando es el que utilizamos para que las aeronaves tengan y manejen y mantengan la aviación de todo el mundo de una manera segura, vámonos ahora al tema relevante de la vida. ¿Qué control quieres, requieres, sugieres o tienes en tu vida? ¿Crees que tu vida requiere control? Y esa sería la segunda pregunta. La pregunta primera, la pregunta inicial fue, ¿crees que la aviación requiere control? Y esta segunda pregunta es, ¿crees que tu vida requiere control? Y aquí nuevamente te invito, dime tú qué opinas, qué sugieres, qué crees, que tu vida requiera control. Y la infinidad de respuestas que de esto puede haber, principalmente va a variar
con base a la edad de la persona a la que se le haga la pregunta. Y dependerá de esta edad el objetivo que tenga para dar una respuesta. No es lo mismo que a un niño de 8 años se le pregunte si su vida requiere control que a un adolescente de 13, 14 años, que a un joven de 22, que a un adulto de 30, 35, 40, que a un adulto mayor de 70 o 80 años. Depende mucho de su edad para la forma en la que pueden responder a la pregunta de que si su vida requiere control. Y ahora, no quedamos en solo decir si requiere o no requiere, sino también identificar el por qué creemos que se requiere o creemos que no se requiere control en nuestras vidas. A mi forma de ver, el que busquemos un control en nuestras vidas es necesario partiendo del control que tengamos en nosotros mismos. Y voy a hablar de dos temas principales. De manera general, uno depende del otro, pero para ser sencillo y más amigable la plática, voy a hablar de los temas principales de control. Uno es lo que decimos y el segundo es lo que pensamos. La realidad para mí, y aunque últimos estudios están confirmando esto, todo lo que decimos ya partió de un pensamiento previo. Entonces, podemos decir que lo único que requiere control es lo que pensamos. Pero para poder ejemplificar el programa del día de hoy, porque hay un ejemplo muy lindo que me gusta, muy cercano que me acaba de pasar y lo quiero compartir con ustedes, por eso voy a hablar de estos dos temas. El control que puede, conviene y debería de haber en nuestros pensamientos, en nuestra mente, para que de ahí pueda haber un control para lo que decimos. Si lo queremos ampliar un poco más, también podría haber un control para lo que hacemos. Pero estos dos últimos, lo que decimos y lo que hacemos, sigo creyendo e insisto en que parte del pensamiento. Luego entonces, lo que nos conviene es el control de lo que pensamos, de nuestro pensamiento. Para poder ejemplificar lo que quiero decir con por qué nos conviene, por qué es recomendable el que tengamos control sobre nuestro pensamiento, sobre lo que decimos e incluso sobre lo que hacemos, me gustaría que nos diéramos cuenta de que hay dos cosas que atendemos principalmente en nuestra vida y a veces no estamos atendiendo las prioridades o aquellas que realmente son trascendentes. En nuestra vida hay cosas que son necesarias para vivir. Y necesario me refiero a tomar agua, comer, movernos. Eso es necesario para vivir. Y para cubrir estas necesidades importantes en nuestra vida, hacemos ciertas cosas con la intención de permanecer con vida, porque estas cosas son necesarias. Hay otras que las hemos vuelto importantes, y estas que son importantes, a mi forma de pensar, no siempre son necesarias. ¿Es importante comer? Sí, realmente es indispensable. Sin comida no vamos a llegar muy lejos después de ciertas horas o ciertos días. Pero, ¿qué tan importante es comer comida cara en lugares caros o comida de cierto tipo por solo el hecho de haber decidido comer ciertas cosas? Yo creo que si estuvieras en una situación muy complicada donde va tu vida de por medio y no tienes más que comer cosas que no te agradan, de las que no estás acostumbrada, incluso cosas que te pueden dar asco, pero requieres de ese alimento para sobrevivir, es cuando empezamos a valorar estas cosas de hay cosas necesarias para vivir y otras que son muy importantes, que les hemos dado mucha importancia porque creemos que la tiene, pero a veces olvidamos que la necesidad de las cosas para vivir son menos que a veces las cosas que les damos importancia para vivir. Si partimos de que necesitamos comer, respirar,
Incluso si me puedo ir a la parte muy técnica de la pirámide de Maslow y estas áreas de seguridad que requerimos para, cuando son satisfechas, subir al siguiente nivel, tenemos estos dos caminos, las que son necesarias y las que nosotros las hacemos importantes por nuestra creencia de que lo son y de que tenemos que buscar, pelear, trabajar por ellas. ¿Por qué menciono estos dos temas para el control? Es porque identificando hacia dónde estamos caminando, denme un segundo, por favor. Recuerden que esto es grabado y necesito poner pausa. Un segundo, por favor. Después de esta pequeña pausa, y ofrezco una disculpa por ello, pero bueno, así es esto. A veces el tiempo nos come. Estábamos platicando sobre las cosas que son necesarias para vivir y aquellas que son importantes y cómo relacionarlas con el control, puesto que la forma en la que decidamos a qué darle importancia es la que provoca los resultados de lo que tenemos. Cuando estamos decidiendo qué hacer, cómo hacer, de qué forma hacer, es una manera de controlar las cosas. Pero no es lo mismo hacerlo para lo que necesitamos para vivir que aquellas cosas que creemos que son importantes. Déjenme ponerles el ejemplo y aquí es donde, pues obviamente les invito a todos a que cada quien piense en las cosas que les pasan en el día a día y cómo esto les aplica a ustedes. A ver, todos comemos, afortunadamente, tenemos la oportunidad. De hecho, como lo he mencionado con anterioridad, el hecho de que puedas estar escuchando este programa o viendo este video en YouTube, que tengas la oportunidad de tener un teléfono inteligente, que tengas la oportunidad de darte un tiempo para relajarte y escuchar un programa o escucharlo mientras estás haciendo otra actividad, ya por eso, ya en esas condiciones, estás en una situación muy favorable a un gran porcentaje de la humanidad en esta tierra. La cantidad de pobreza extrema que hay en la tierra es muy alta. Y el hecho de que tú que nos escuchas, o tú que tienes la oportunidad de ver esto en YouTube, en tu computadora o en tu celular, forzosamente te pone en un sitio privilegiado con respecto a una gran cantidad de gente que no tiene la posibilidad ni el alcance para tener las herramientas que tú tienes. Partiendo y generalizando hacia que tenemos la oportunidad de comer como una de nuestras necesidades básicas para vivir, entonces viene la parte de qué es lo que comemos, cómo comemos, dónde comemos. Porque estamos teniendo esa capacidad y esa gran bendición de decidir qué comer, dónde comerlo, de qué forma, qué tan frecuente. Cuando estamos separándonos de esa gran cantidad de gente que no tiene la posibilidad ni siquiera de pensar dónde comer, porque le gustan más los tacos que las tostadas, o si hoy tiene antojo de hamburguesa en lugar de pizza, o ni siquiera tiene la opción de decidir ir a un lugar u otro para comer, porque lo único que tiene es lo poquito que hay en su casa, o incluso tenerlo que ir a buscar a un lugar deplorable porque necesita comer, partiendo que quienes estamos hablando, quienes estamos escuchando este programa, si superamos esa condición, entonces decidimos cosas con base en lo que nosotros queremos, lo que nos gusta, con base en la experiencia previa que hemos tenido de algún lugar o de alguna comida, para poder decidirlo. Y entonces ejercemos y tomamos decisiones con base en ello. Para poder cerrar el ejemplo del control que tenemos es lo que nosotros pensamos que queremos comer, dónde lo queremos comer, de qué forma, en qué lugar, tiene un antecedente de la experiencia previa que tuvimos con respecto a ese mismo evento.
Hay lugares que nos gusta ir a comer y entonces repetimos. Hay cosas que nos gusta comer, entonces repetimos. Y hacemos lo necesario en cuanto a controlar nuestro tiempo, controlar nuestros ingresos, controlar nuestras decisiones para que se pueda dar este placer o este gusto personal de comer cierta cosa en cierto lugar. Esto lo hacemos y no estamos dándonos cuenta de cómo lo controlamos, porque lo hacemos de manera inconsciente y de manera repetitiva. Y tan es repetitivo el tema que no nos damos cuenta cómo tomamos decisiones, pequeñas decisiones, que van encaminadas a ese objetivo último de comer en cierto lugar, ciertas cosas, en cierto momento. Y ahora denme oportunidad de hacer una pequeña pausa, la pausa de medio programa, y continúo con ustedes en un segundo. Estás escuchando Despegar a la Vida con José Luis Villanueva, aquí en tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. No olvides que todos sus programas también los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Regresamos. Regresando a Despegar a la Vida, estamos hablando de estas cosas que controlamos, que tienen que ver con las necesidades que tenemos en nuestra vida. Les ponía el ejemplo de lo que comemos, cómo controlamos algunas de nuestras decisiones para satisfacer una necesidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, habiendo cubierto nuestras necesidades básicas primordiales, nos empezamos a desvirtuar en cosas que creemos importantes y entonces decidimos hacia algo que creemos importante, pero que no es indispensable? Y entonces decidimos ir a comer ciertas cosas en ciertos lugares, aún y cuando tenemos otras opciones más saludables, más económicas, o que generan beneficio a otras personas. Lo más malo de cuando ya estamos perdiendo cierto piso en cuanto a las decisiones a tomar es que en un punto donde tenemos esta capacidad de decidir qué comer, dónde comerlo, de qué forma, en qué lugar, en qué momento, si hay algo de ese proceso que no nos satisface completamente, nos saca de nuestras casillas, como si el haber perdido eso, como si el no haber tenido la satisfacción completa del escenario, el no haber tenido la satisfacción completa del platillo, su sabor, su sazón, el no haber tenido la satisfacción completa del lugar en un ambiente como nosotros lo queríamos, fuera tan grave que reaccionamos de una forma como si estuviéramos perdiendo algo realmente indispensable en nuestra vida, cuando la realidad es que solo es algo que le hemos dado importancia, pero que pudiera no ser tan relevante. ¿Y a qué tipo de ejemplo me refiero? Aquellas personas que por error no lo acepto y no estoy de acuerdo con ello, pero en su platillo, en su comida, hay algo que no debería estar ahí. Dígase un cabello, dígase que la comida estaba fría, dígase que llega un platillo distinto al que se pidió, y se ponen como energúmenos, culpando, gritando, haciendo un escándalo de algo que no debería tener esa magnitud, que no tendría que tener esa importancia, que no tendría que tener esa relevancia en la vida de una persona que tiene la posibilidad de decidir qué comer, cuándo comer y cómo hacerlo. Porque si no tuviera esas posibilidades, estoy seguro que no le importaría si está frío, si no tiene la imagen perfecta, o si es un platillo distinto al que pidió. Porque ante la necesidad, es muy difícil que te pongas exigente cuando tienes la posibilidad de cubrir tu necesidad como única opción. Otro tema de lo que nos sucede frecuentemente es cómo pensamos al respecto de las personas sin darnos cuenta de ello. Y aquí vuelvo a la parte importante de cómo necesitamos controlar lo que pensamos y lo que decimos. En el ejemplo anterior de la comida era cómo controlar lo que decimos, por qué explotar ante una situación que no es que sea agradable, pero puede ser perfectamente entendible
y entonces dejarla pasar para que solo quede como un mal rato. En el sentido más importante a mi forma de ver las cosas es cómo controlamos lo que pensamos, cuando en muchas ocasiones no nos damos cuenta de ello. Y aquí les platico una situación personal de hace poco tiempo, en el cual por condiciones fortuitas me invitan a participar en una competencia. Teníamos que correr 1 kilómetro. Como todo buen Villanueva me gusta la competencia y dije, claro que sí, ¿por qué no? Y entonces la primera carrera fue solo contra otra persona. Fue algo que salió de imprevisto, no fue planeado, no fue programado, no. Fue algo que se suscitó por la ocasión y entonces pues competimos, sí, 1 kilómetro, va que va, perfecto. Se realiza la carrera, termino ganando la carrera, no por mucho, pero termino ganando. Y si bien no era algo de vida o muerte, pues desde el lado de vista del perdedor, pues sí genera una incomodidad. El tema de el control al pensamiento tiene que ver con cómo esa situación la vivimos, la asimilamos, la sentimos antes de decir cualquier cosa. Yo creo que no fue muy bien tomada la derrota, por lo que los comentarios que surgieron a partir de la derrota fueron ¿cómo decirlo? Es como cuando quieres menospreciar el triunfo de alguien porque, ay, pues es que toda tu vida has corrido. Pues si toda mi vida he corrido, ¿no? Pues no tendría por qué ser la justificación para perder o ganar. La situación es de ahorita, en una competencia a la que me invitas, entonces participo y te gano, y pues tu justificación para no haber ganado fue el que yo he corrido durante algunos años. De ahí surgió una nueva competencia, una nueva invitación a correr con más gente, nuevamente es equivalente. Como parte de la diversión y el entretenimiento y la competencia sana, pues participé. No gané la competencia no quedé en el primer lugar de todos los que participamos. Definitivamente no quedé en el último lugar. Quedé en un promedio, digamos, quedé a la mitad de la tabla. Y posterior a esta carrera, me puse mucho a atender la forma en la que se comportaban tanto los triunfadores como los perdedores. Y los triunfadores, de manera general, hablaban menos que los perdedores. Puesto que una frase que alguna vez me dijo mi mamá es que el que gana no tiene nada que explicar. Y si no tienes nada que explicar, pues mucho menos tienes algo que decir, porque tú estás en una condición distinta a las demás. Entonces, quien fue el primer lugar, definitivamente, ya no hay nada que decirme que hacer, puesto que demostraste que fuiste capaz de vencer. Quedaste en primer lugar, punto, se acabó. Los que vienen hacia atrás, del segundo al último lugar, pero principalmente los que están en el último lugar, sus comentarios, partiendo de la incapacidad que mostraron de controlar lo que pensaban, obviamente la incapacidad de controlar lo que sintieron como derrota, y que de ahí lo pueden llevar a un punto de humillación y tristeza y depresión por no haber logrado el éxito en ese ejercicio muy sencillo de una carrera de 1 kilómetro, los llevó a un descontrol tal que empiezan a desacreditar las cosas de la manera que se cree que son más sencillas. Y vuelve nuevamente el comentario de que el que perdió dice, bueno, sí, pero es que los que ganaron son corredores. Y efectivamente, puede ser que sean corredores, pero entonces, ¿qué caso tuvo que se realizara una competencia si varios de ellos son corredores? Y si quien perdió aceptó participar en la carrera contra corredores, su comentario queda de más, puesto que lo dijo en el momento en el cual ya había perdido. Otro de los comentarios que se presentan en estas situaciones es el clásico básico de
pero es que yo traigo una lesión. Y esta lesión, cierta o no cierta, lo desconozco y no soy quien para juzgarlo, en ese momento pasa a ser el descontrol de la mente, el descontrol del sentimiento, para exponer algo buscando una justificación ante una situación de pérdida. Y entonces, el revelar una lesión o suponer que por esa lesión no se generó el triunfo, en una condición cuando ya perdieron, pues no parece ser el mejor momento para decirlo. Porque de haber tenido una lesión incapacitante para ganar, no para correr, sino incapacitante para ganar, una situación en la cual se infería que por esa lesión no se iba a ganar, pues entonces no tuvo por qué haber participado. Pero al haber participado y no haber triunfado, entonces utiliza el elemento de la justificación ante su incapacidad de controlar lo que piensa y lo que siente ante la pérdida, ante no haber llegado en el lugar que quería. En estos dos ejemplos, lo que quiero dar a entender es cómo reaccionamos de manera muy rápida ante situaciones donde no nos damos el tiempo, la oportunidad de controlar lo que estamos pensando y tampoco lo que estamos sintiendo. Por ende, no estamos controlando lo que decimos. Puesto que una carrera de este tipo, donde no estas Olimpiadas, no es nada que ver con algo realmente competitivo, es una situación más de convivencia que de otras cosas. Pero aún así, los comentarios de difamación o de desacreditación o de búsqueda de entendimiento por no haber logrado algo, salen sobrando. Esta incapacidad nos ofrece la oportunidad de darnos cuenta que es preferible aceptar ciertas cosas, aunque no nos hayan gustado, pero aceptarlas y decir, bueno, sí, perdí, felicidades a los ganadores. Y tomar un camino distinto, decir, nos vemos en un mes y van a ver que a lo mejor no pierdo, van a ver que les voy a ganar. Me voy a dar la oportunidad de entrenar para lograr el triunfo. Y a lo mejor esta parte ni siquiera es necesaria decirla, pero sí deberíamos de controlar la reacción inmediata de la situación de pérdida. Y esto es repetitivo en otros ejemplos. Les platico porque me pasó. Pero lo que vemos en el día a día es una situación de desacreditar a los demás o de autojustificarnos buscando no quedar mal cuando estamos en el trabajo. Y entonces alguien hace muy buen trabajo y lo primero que se puede escuchar es que es el consentido de la jefa. Y es que como a mí no me ayudan, no me dan a mí la oportunidad y no me facilitan a mí mi trabajo, entonces por eso yo no lo hice. Solo estamos buscando la forma en la cual desacreditamos al otro, pero nos tratamos de autojustificar en algo que no tendría que ser justificado. La realidad es que cuando uno en la aviación controla, tiene la finalidad de mantener la seguridad de la operación. Cuando nosotros no controlamos lo que pensamos, lo que sentimos y por ende lo que decimos, lo único que está mostrando es una falta de seguridad en nosotros. Puesto que es siempre preferible, siempre es muy fuerte, pero es preferible el decir que perdí, acepto la derrota y me voy a preparar para la siguiente ocasión, a tratar de manchar el triunfo de los demás con comentarios desafortunados e inapropiados, acompañados de una autojustificación tratando de decir que si yo no tuviera el dolor en el dedo gordo de mi pie izquierdo, seguramente los hubiera quitado. O es que como no soy el consentido de mi jefa, entonces por eso no me va bien y no me dan los mejores proyectos. O, es que esa persona tiene
apoyo de muchos otros y por eso es tan exitosa y por eso no lo puedo hacer yo. Estoy tratando de pensar en otros ejemplos de la vida diaria, pero a ver, es que aquel trae un muy buen carro. No, es que lo compró en barata y por eso lo pudo comprar. No, es que esa persona, qué bien viste. Sí, es que le heredan la ropa a sus hermanos más grandes y por eso tiene ropa buena. Es que, fíjate qué bonito escribe. Ah, sí, es que su papá escribía muy bien, seguro lo heredó. Eh, es que, esto ya lo había platicado. Es que su hijo es muy buen nadador. Ah, sí, lo que pasa es que el profe lo consiente y le ayuda para que nade más rápido. ¿A qué voy? El control que nosotros podamos tener con nuestros pensamientos hace gran diferencia con el éxito que tenemos en nuestra vida. Y ejemplifica de manera muy grande la seguridad que hay en nosotros mismos y que provocamos a nuestro alrededor. ¿Por qué el control? Porque si partimos del hecho de que necesitamos tener claridad en lo que va a salir de nosotros hacia los que están enfrente o hacia los que están en nuestro alrededor, debemos de partir de dedicar esos instantes a saber qué es lo que estamos generando en nuestra mente, qué es lo que estamos provocando en nuestra mente, para que de ahí tomemos las decisiones necesarias para lo que vamos a decir, hacer y sentir. No podemos, es que no podamos, sí podemos, claro que podemos, y síguelo haciendo si gustas, pero ¿qué tanto te conviene seguirte aventando en el tobogán sin freno, sin haber pensado antes si lo querías hacer, si cómo lo querías hacer, si era la forma más adecuada, si cuando vas a llegar abajo del tobogán te vas a poder parar, si vas a poder frenar, si vas a estar seguro, si lo estás haciendo el aventarte por el tobogán por gusto o lo estás haciendo porque los demás te están pidiendo que lo hagas y tú quieres encajar y entonces lo haces. El control sugerido en esta plática, en estos momentos de ¿por qué la aviación es tan segura? Porque se controla. ¿Qué es lo que queremos en nuestra vida? Si es seguridad, pues entonces necesitamos un poco de control o a lo mejor un mucho de control. Y ese mucho de control parte de la esencia de lo que viene en nuestra mente, para que de ahí se generen los pensamientos y sentimientos que provoquen acciones o palabras que vayan encaminando a lo que queremos. Y no que después estemos tratando de justificar, autojustificarnos o desacreditar a los demás por condiciones que ya quedan en segundo plano. Si bien la historia está escrita por los triunfadores y sería sumamente loable, necesario que la historia también la escribieran los perdedores, ante una situación actual donde eso no sucede, lo mejor que podemos hacer es, al haber perdido, cerrar la boquita, haber entendido la situación y buscar el aprendizaje de lo vivido. Y no reaccionar ante condiciones que nos desacreditan más que los demás. Porque no es cómodo, no es sano, no es lindo, no es amoroso el que pierda hable mal del que gane. Y el que gane no lo tiene que hacer porque ya ganó. Cuando alguien trata de desacreditar al triunfador, trata de desacreditar al que va adelante, trata de desacreditar al que lo hace mejor, lo único que está mostrando es su incapacidad de llegar a los niveles de esa persona que está haciendo mejor. Y si partimos de que todos somos buenos en algo, y a lo mejor ese que nos está ganando en la empresa porque saca mejores proyectos y tiene ideas más innovadoras y le cae mejor al jefe, ese quizá no tenga el carisma, la empatía que tengo yo para amenizar una reunión familiar y hacer que todos se la pasen bien. O a lo mejor ese hijo que parece que es un prodigio y tiene muy buenas calificaciones y será un excelente licenciado en algo en su futuro, quizá ese niño no tiene las características y condiciones del hijo de otra familia que es bueno para el deporte y que si bien no se le facilita el estudio, sí tiene una capacidad aeróbica, dinámica y cualidades
de movimiento superiores al promedio. A lo que quiero nuevamente insistir es, ¿cómo estamos identificando lo que hacemos, decimos, sentimos, partiendo de lo que pensamos todos los días? ¿Por qué es tan relevante que al no darnos cuenta de lo que pensamos, para que de ahí sintamos, después actuemos o digamos, lo estamos transfiriendo literalmente a nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo? Y a veces no me refiero solo al mismo nivel o al nivel hacia abajo. Esto mismo lo transmitimos hacia arriba. Y hacia arriba en la pirámide de la familia, del trabajo, de la sociedad, del gobierno. Y si esto no nos está generando una condición favorable, ¿para qué tratar de tirar la basura hacia los demás, independientemente de estar abajo, a nuestro lado o hacia arriba? Cuando si es nuestra basura, perfectamente la podremos dejar dentro de nuestro bote, atenderla, llevarla al sitio que corresponde y aprender de ese proceso. Y no tratar de desacreditar a quien ya aprendió de ese proceso. Lo bonito de el día a día es la cantidad de oportunidades que se nos presentan. Lo triste de ese mismo día es la cantidad de oportunidades que dejamos ir, a veces porque ni siquiera tuvimos la oportunidad, no nos dimos la oportunidad de poner atención para identificar. Si todo esto que en nuestro día a día nos pasa y no siempre estamos conscientes de ello, la invitación al día de hoy es que lo empecemos a hacer a partir de ya, para que entonces los resultados sean diferentes. Y nos enfoquemos mucho en lo que necesitamos y aquellas cosas que creemos que son importantes, las empecemos a evaluar si realmente son importantes o no. Y si esa carrera en la que compito y gano una y en la otra no gano, pero quedo en niveles promedio, si no era por una medalla de oro en las Olimpiadas o en un campeonato mundial, puedo entender que fue una actividad de un día en el cual me divertí, aprendí y tal. Y no me lleva a decir o pensar cosas que son destructivas ante una situación que no es realmente importante. Le di yo la importancia, pero no la era. O no lo era tanto como realmente buscar qué comer para muchas personas. ¿Qué me parece que es relevante en nuestra vida? Es que asumamos que hay cosas que son indispensables para vivir y hay que darles mucha importancia. Hay que atenderlas de manera tal que permanezcan en nuestra vida a beneficio de nuestra vida. Y por separado entendamos la forma en la que vamos a atender esas situaciones que creemos importantes, pero que les daremos un valor en la justa medida que lo tengan. Y no lo tomaremos con las referencias de los demás, ni lo tomaremos a bote pronto sin haber realmente analizado si es o no importante lo que se nos está presentando o lo que queremos que se nos presente. El día de hoy los invito a que reflexionen sus decisiones partiendo de sus pensamientos. ¿Qué es lo realmente indispensable en nuestra vida, que es sumamente necesario y que no lo tenemos que cambiar por nada? Solo hay que fortalecerlo y valorarlo para tenerlo en nuestras vidas. ¿Y cuáles otras cosas son importantes porque así lo creemos, pero que necesitamos evaluar nuevamente para saber su real importancia y el impacto que pueda tener en nosotros y en los que están a nuestro alrededor, como personas independientes, como hijos, como padres, como miembros de un equipo, como empleados de una empresa, como dueños de un negocio y como otras tantas cosas? Lo importante es buscar la manera de controlar a este genio que tenemos dentro. Genio en el sentido amplio de conocimiento, capacidad, sabiduría. Y cómo le permitimos que actúe, pero con base en lo que nosotros queremos que haga. Y la manera en la que queremos que responda y que actúe y que se relacione con los demás. La manera en la que queremos que trabaje, que mejore su desempeño. El tema es cómo de lo que no controlamos nos vemos afectados y a veces creemos que es culpa de los demás. Y de lo que controlamos,
a veces no nos damos cuenta que no es lo importante. Y estamos desperdiciando tiempo, dinero y esfuerzo en cosas que pudiéramos cambiar a beneficio de nuestra vida diaria y en un camino de mejorar nuestro futuro a corto, mediano o largo plazo. Insisto, por la misma necesidad, vocación, interés e importancia de quienes vienen caminando atrás de nosotros, que son nuestros hijos, sobrinos, compañeros de trabajo, recién egresados, etcétera, etcétera. Gracias por escucharme el día de hoy. Un programa rápido porque así las circunstancias lo ameritan, pero no quiero dejar de agradecerles que estén conmigo todos los jueves, 9 de la noche, en Despegar a la Vida, este programa que hago con todo gusto y todo amor con ustedes para platicarles y ponerles sobre la mesa algunas preguntas, dudas, sugerencias, comentarios y aquello que yo quisiera que ustedes analizaran de su propia vida, con la intención de que si todo va perfecto, sigan por ahí y echen muchas ganas y salgan adelante y disfruten plenamente cada uno de los segundos de cada uno de sus días, de cada uno de los meses que tienen en esta vida. Pero si la respuesta no fue hacia tu interior, de que estás completo, que estás tranquilo, que estás pleno, que estás feliz, que estás dichoso con lo que estás haciendo, entonces que estas preguntas y estos ejemplos te lleven a que tú te reevalúes lo que estás haciendo, la forma en la que te estás manejando, las decisiones que estás tomando. Con base en ello, cambies la dirección de tu aeronave hacia donde creas que pueda ser mejor. La ventaja de mientras estamos volando es que no siempre tendremos que tomar el mismo camino. Tenemos la oportunidad de cambiar, de redirigir, de irnos hacia otro lado. Y si no era ese, tenemos nuevamente la oportunidad de redirigir nuestra aeronave hacia otro punto, para buscar otros aprendizajes, otros horizontes, otras tormentas que sortear. Lo importante aquí es que la vida es un suspiro, se nos va tan rápido que a veces no nos damos cuenta. Pero mientras estemos aquí, me parece sumamente importante y relevante que le saquemos el mayor provecho posible a estas condiciones, a estas situaciones, e incluso a estos problemas. Y problemas que son tan grandes como a veces nosotros no lo permitamos. Por eso, la invitación es, mándame tus comentarios al respecto de lo que tú crees que puede funcionar o no. ¿Tú qué sugieres? ¿Tú qué quieres? Buscaré en ese momento la forma en la que la aviación te ejemplifique a ti lo que crees que necesitas para seguir adelante, para mejorar tu vida, para mejorar tus relaciones, para lo que tú quieras. Mis palabras no son ley y no es que tenga la verdad en los labios. No. Yo comparto con ustedes aquellos ejemplos que creo que les pueden servir para que ustedes mismos analicen su condición, su experiencia, su vida y decidan con base en ello, no con base en mí, sino con base en lo que ustedes tienen, hacen, con base en aquello que no tienen o aquello que ya dejaron de hacer. Porque al final de cuentas, la competencia en la carrera de la vida no es contra los demás, es contra uno mismo. Y lo que tienes que controlar no es a los demás, sino es a uno mismo. Nos conviene aprender a controlar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, lo que decimos, lo que hacemos, para que entonces todo aquello vaya encaminado a lo que queremos, a lo que nos gusta, a lo que nos hace felices, a lo que nos mantiene en una vida plena. Y cuando las situaciones no son así tan bonitas como se platique, tengamos todavía el faro que guía nuestro camino hacia ese rumbo y entonces nos permitamos tomar decisiones diferentes encaminadas a mantenernos hacia donde queremos ir. Porque al final de cuentas, esto es un viaje que no sabemos cuándo se termine, ojalá falte mucho, pero mientras eso suceda, creo que nos corresponde disfrutar el proceso en medida de todas nuestras posibilidades y buscando más posibilidades para disfrutarlo, porque esto es un suspiro y al ser un suspiro no queremos perderlo. Lo malo es que ese no lo podemos controlar lo que está dentro de nosotros. Y la invitación del día de hoy es, ¿qué quieres controlar en tu vida para que te dé tranquilidad, seguridad, para que sea una vida placentera, para que mantengas buenas relaciones, para que mejores en tu trabajo, para que logres cambiarte de casa, para que alcances nuevas metas que no te habías contemplado? Todo lo que en control podamos utilizar puede y debería tener una finalidad de mejorar. No dudo que así sea. Solo identifica dónde en tu vida necesitas generar estos controles. Y bueno,
el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Despegar a la vida, nos escuchamos en la repetición los domingos, 8 de la noche. Y en YouTube, todos los capítulos de Despegar a la vida, pasados y futuros, ahí estarán. Escúchanos, lígate a las redes de Radio Pasión US. Recuerda que estamos en TikTok, en Facebook y en YouTube para que veas los programas, no solo los míos, sino de todos los locutores de Radio Pasión, que disfrutamos mucho hacer esto contigo y para ti. Ten bonita noche, disfrútalo mucho y nos vemos, escuchamos pronto. Mientras tanto, bye bye.